Buen día, mi nombre es Jessy Murcia, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy haremos un análisis sobre el conversatorio cuando yo no esté, específicamente el tema geoestrategia, las grandes amenazas de nuestro tiempo, enemigos en la sombra. Cuando hablamos de enemigos en las sombras, hablamos del terrorismo, el terrorismo global y ese enemigo principal es el yihadista. Como mediador entre la política y la táctica, el director del Instituto Español de Estudios Miguel Ángel Ballesteros nos brinda una imagen sobre lo que significa el terrorismo y cómo se presenta en este tiempo. Nos ayuda a entender por qué las amenazas están globalizadas. A su vez nos indica que la primera amenaza es el terrorismo global. Esta amenaza global se encuentra directamente ligada a la proliferación de armas de destrucción masiva, las cuales algunos países han venido usando de forma poco responsable, excusándose en la realización de pruebas. En este caso, hablamos de Corea del Norte, ya que ellos en el año 2017 realizaron el lanzamiento de 22 misiles, los cuales corresponden a la realización de 15 pruebas. Como punto adicional podemos hablar sobre Siria, ya que es un país, ya que es un país el cual cuenta con tres grandes actores, los cuales son de tanta importancia, pero a su vez con tantos intereses cruzados. Para entender la problemática de este país tendremos que situarnos en esos tres actores. El primero de ellos es el terreno, en el cual encontramos el régimen sirio. El segundo es el actor que encontramos con las fuerzas democráticas. Y como último actor, pero no menos importante, son los opositores al régimen. Ese desorden de fuerzas y uniones constituye una gran amenaza, pero afortunadamente en el plano superior se encuentran las grandes potencias. Desde la capa superior se logra controlar todo el conflicto. En esta capa superior se encuentra Rusia y Estados Unidos. En este grupo de grandes potencias todos tienen un gran enemigo en común, el Daesh. Se dice que, no se, logra, se dice que cuando se logre acabar con el Daesh no terminará la guerra, debido a que se prevé una lucha entre aluitas, chiitas y sunitas. Pero no hay que dejar de lado a los cristianos, debido al régimen de Bashar al-Assad, que es un régimen prácticamente laico. Vamos a echar un pequeño vistazo a lo que podría ser el futuro de las guerras. En este segundo punto realizaremos una imagen de lo que será el futuro de la guerra y el terrorismo global. Pero antes de abordar este tema, me planteo las siguientes preguntas. ¿Seguiremos necesitando ejército en el futuro? ¿Para qué se prepararán las grandes potencias? ¿Está asegurado el control nuclear? Y para poder aclarar estas tres preguntas, hablaremos sobre el terrorismo sombra, el cual se encarga de atacar a la obra pública. Para ver este actuar, podemos afirmar que todo conflicto es una dialéctica de voluntad, lo que significa es la rendición del otro y que éste acceda a los requerimientos de la otra parte. El punto más fuerte de este tipo de sucesos es el atacar a la opinión pública, ya que el atacar a la opinión pública, esto quedará grabado en la memoria de todos, memoria la cual recordará los muertos y los desastres. Al aplicar este tipo de tácticas, las sociedades se verán asustadas, pero a pesar de encontrarse asustadas, recurrirán a las armas. Sin embargo, se recurre a las armas no por el hecho de generar más conflicto, sino por el hecho de generar una disuasión frente al conflicto que se encuentran expuestos. Este tipo de disuasión se presenta en un caso de hipotético o de explicación en que nos encontremos con un agresor que tenga algún cuchillo o alguna navaja y nosotros contemos con un arma de fuego. En el momento que nosotros accionamos el arma de fuego o mostramos el arma de fuego, ya estamos generando un proceso de disuasión. Ya tenemos un poco de poder más que nuestro agresor. Entonces, al solo mostrar el revólver o un arma de fuego o de fogueo, ya es un elemento de disuasión, porque esta persona ya se sentirá amenazada y pues no nos atacará. Esto es lo que se busca y esto es lo que pretenden ellos, generar un conflicto, generar esta disuasión entre países, entre los conflictos o entre todo este conflicto armado que se ha presentado. En el futuro podemos encontrar un mayor poder de influencias. Se prevé que el régimen yihadista comenzará atrayendo combatientes extranjeros, más de lo común, actividad la cual les permitirá dar un salto cualitativo en el planeta, salto el cual les brindará el acceso al terrorismo global, ya que esto le permite realizar atentados en cualquier parte del mundo, como se pudo evidenciar el 11 de septiembre del 2001, en el atentado a las Torres Gemelas, atentado al cual generó la muerte de 3.000 personas,
y dejando a 30.000 heridos. Este acontecimiento aún perdurará en la historia del mundo. Cabe aclarar que ninguna guerra después de la guerra de Vietnam había provocado tantos muertos. A la fecha han intentado doblegar la voluntad de la opinión pública, pero este es un camino muy largo y han optado por un camino más corto, el cual es apoderarse del territorio militar utilizando el terror en las personas y en la fuerza pública. Pero una vez aplicaron este método, el cual creyeron que sería el más rápido, se encontraron con la sorpresa de una derrota militar. Es importante aclarar que la derrota militar no va a solucionar el problema. Esto va a ser un alto en este conflicto. El siguiente paso es evitar que se reúnan, que se concentren y organicen en territorios. Algo muy importante para poder parar esta guerra es luchar contra la radicalización y esto hay que hacerlo en cada país, cada barrio, hay que hacerlo en cada casa de cada país. La renacionalización económico-militar, incluso política, es un problema que también se debe tener en cuenta para poder erradicar este tipo de terrorismo global. En el 2019 el Congreso le ha dado casi 700 millones de dólares a Estados Unidos, valor del cual va dirigido al presupuesto de armamento, presupuesto del cual presentó una alza significativa. Se prevé que para próximos años el valor de este presupuesto aumente. En el futuro se multiplicarán sus gastos y sus presupuestos militares, aumento el cual será el futuro de una lucha por el poder. Se buscará controlar otros países, pero se debe tener muy en cuenta la disuasión, ya que esta es fundamental al momento de presentarse un conflicto. Nos generamos, o bueno, me genero una pregunta o una frase que escuchamos hace mucho tiempo y que precisamente en el video que usamos como base para este o el video del conversatorio también se hace alusión. ¿Hay tantas armas porque hay tantas guerras? ¿O hay guerras porque hay tantas armas? En este conversatorio se nos hace una pequeña alusión y se nos da un pequeño punto de vista sobre esta pregunta, la cual comparto de manera muy fuerte, ya que dice que al responder esta pregunta, vamos a responder esta pregunta, llego a la conclusión lógica, la cual para mí es afirmar que la principal función de las armas es la disuasión, no tanto generar un conflicto ni parar un conflicto. Para mí, tener tantas armas es generar un gran poder de disuasión. Este poder de disuasión pues ha evitado muchísimas guerras o muchísimos conflictos armados. Entonces yo creo que para el futuro el poder de disuasión va a ser mucho más fuerte. O se pretende que el poder de disuasión sea el arma principal de cada país o de cada gobierno. Sí, claro, en el futuro se presentarán guerras, pero esas guerras de pronto ya no pueden ser por lo mismo que estamos sufriendo ahorita. Se podrán presentar guerras por los recursos naturales. Sin embargo, a la fecha no es precisable este tipo de conflicto, pero se tiene en cuenta como potenciadores de riesgo. Pero si prestamos atención a estos potenciadores de riesgo, se convertirán en un riesgo y luego en una amenaza. Hay que tenerlos controlados y tenemos que saberlos conllevar. Y eso nos llevará a conflictos armados si no los manejamos de la manera correcta. Pero hoy se sabe que los recursos naturales, como el agua, no han sido más un factor de nos han sido más un factor de cooperación que de conflicto. También podemos evidenciar que el nivel de la natalidad será un potenciador de amenazas. Si este nivel aumenta, se verá el problema de sobrepoblación. Se superará el doble de la población actual y no se tendrá cómo albergar a tanta población. Hay que tener en cuenta que esto podría ser un factor detonante de una guerra por territorios. Por esta razón es importante concientizar a la población a que el nivel de natalidad no puede ser tan alto. Sin embargo, en Nigeria el porcentaje de natalidad es de 5 niños por madre. Creo que para poder mitigar este índice se debe ayudar a la población. Hay que orientarnos y ayudarlos a concientizarse sobre el posible problema que se puede presentar en un futuro. Frente a esto nos encontramos contra un desafío muy grande. Y no menos importante, las religiones. Este es un punto que ha sido detonante de muchas guerras. Las religiones no se pueden obviar teniendo en cuenta el movimiento yihadista. En el resto del mundo cada vez hay más practicantes de las religiones. Afirmamos que no hay problema con las religiones. El problema se centra en el radicalismo y en el extremismo de la religión. En ese tema es fundamental la lucha contra la radicalización. Es fundamental que los gobiernos luchen contra los extremismos. También hay que moderar el discurso y las concesiones de las religiones.
y hay que apostar por la inclusión de las religiones. Hablemos un poco sobre los ejércitos del futuro. Los ejércitos del futuro van a ser automatizados. Habrán robots soldados y máquinas que cubran el rol del soldado. La ONU ya ha creado un grupo de expertos para legislar sobre el armamento del futuro. Con la aplicación de nuevas tecnologías, la comunicación directa se va a dar y va a ser mucho más efectiva. Pero también presentará algunos problemas. En este caso, puede ser un problema de rangos, ya que algunos desearán tomar decisiones de forma inmediata sobre algún proceso, saltándose el conducto regular, pero al tener todo este tipo de tecnología al alcance, la atención del combate estará perdida. Pero no debemos dejar de lado al hombre, ya que este será la pieza clave. Al aplicar tanta tecnología, el humano realizará un buen trabajo, ya que el sacrificio será el punto diferencial en un combate. Se prevé que el porcentaje de mujeres en el ejército va a aumentar debido a la tecnificación, ya que esta tecnificación igualará el papel de los hombres y de las mujeres. Hay que resaltar que a la fecha el ejército español es el segundo de Europa con más mujeres. La tecnología jugará un gran papel en los ejércitos, ya que se contará con exoesqueletos que les permitirán a los soldados cargar el doble o más del doble del armamento que cargan actualmente. Se tiene predestinado que para el 2022 la industria militar presentará el 80% de las ventas de los exoesqueletos. Sin embargo, en el ciberespacio ya se están jugando los preconflictos, ya que en las redes sociales se intenta resolver conflictos haciendo una influencia sobre la opinión pública, del contrario o el de la parte que la está aplicando, lanzando mensajes que van a doblegar la influencia de la otra parte. A la fecha, la unión de la era industrial y la era de la información ha sacado de la pobreza a más de 1.000 millones de personas, pero también nos ha traído la globalización del Daesh, facilitándoles la expansión de su terrorismo global. Esta nueva tecnología nos presentará nuevos riesgos y amenazas, que a la fecha no sabemos cuáles son, pero tendremos que estar preparados para ello. Vamos hacia un mundo muy incierto, que hay que saber manejar siempre con visión estratégica. De nada sirve resolver un problema de hoy si solo pensamos en el hoy. Hay que pensar en una solución a mediano y largo plazo. ¿Qué nuevas guerras se nos avecinan? Una vez revisado todo este texto y revisado todos los recursos que nos brindaron, vamos a divagar un poco sobre las posibles guerras que se avecinan en el futuro. Anteriormente hice alusión a una problemática, la cual fue la de los recursos naturales. Pero mi punto de vista, esta sería la problemática más amenazante en el futuro, ya que los recursos naturales en algún momento se verán escasos, y los países pelearán por tener el poder de los pocos recursos o pelearán por poder explotar estos recursos. Entre ellos está el petróleo, el oro y el agua. También algunos elementos que nos brinda la naturaleza. Creo que aparte de esta guerra por los recursos naturales, se generará una guerra por el poder de las redes informáticas. A la fecha se encuentra en prueba un metauniverso, el cual nos permitirá interactuar con un mundo virtual. Pienso que será habilitado este mundo virtual, poco a poco se verá reflejada una guerra por el poder de este nuevo mundo. Usándolo de pronto para la disuasión, usándolo también como un conflicto de territorios, usándolo como para la transmisión de información, de pronto para aumentar el terrorismo global. Hay muchos factores que podrían influir en este nuevo metauniverso. Podemos decir, o yo podría divagar en que las problemáticas que vivimos en este mundo también se podrían ver en el metauniverso. Entonces, es una nueva inclusión o es una inclusión de un nuevo mundo, una nueva tecnología, la cual nos brinda una gran apertura de buenas oportunidades. Pero estas mismas oportunidades indirectamente también nos pueden generar ciertas amenazas. Entonces, si no tratamos estas amenazas de la forma correcta o no las mitigamos o no tenemos en cuenta las posibles amenazas que se pueden presentar, pueden pasar de un punto muy pequeño a ser una gran amenaza o una amenaza de condiciones catastróficas,
Como un punto conclusivo de todo este documento, logro determinar que de una u otra forma se genera una guerra o un conflicto, ya que a la fecha contamos con muchos factores que, de no ser manejados de forma correcta, podrían estallar y generar una amenaza para el futuro. Todos estos factores se entrelazan, ya sea de forma directa o indirecta, pero una pequeña acción, una sola pequeña acción puede cambiar esto de un posible factor de amenaza a una amenaza de condiciones catastróficas. Muchas gracias, que tengan un buen día.